Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como les prometimos la semana anterior, nuevamente está con nosotros el doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá, a quien le doy la más cordial bienvenida. Como ustedes ya saben, él es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Juanito, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, muchas gracias nuevamente. Un placer. Y también el doctor Demetrio Cortés Ortega, que como siempre, cuando requerimos su apoyo para este tipo de programas tan importantes, dice presente y aquí deja otras actividades por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Gracias Demetrio. A ustedes, gracias por permitirnos llegar a su hogar. Hoy vamos a hablar de esta segunda parte de si beneficia o perjudica a las familias mexicanas el hecho de que se prohíba en la Ciudad de México el matrimonio de hombres o mujeres que no hayan cumplido 18 años de edad. Vamos a entrar a una cuestión muy técnica porque hasta hace unos días se permitía el matrimonio de quien hubiera llegado a los 16 años de edad y la figura jurídica que se daba era la emancipación por matrimonio. Sus características de esa emancipación eran, porque hay que hablar en el pasado respecto a la ciudad, eran que la persona, los que se casaban, terminaban la patria potestad, es decir, el vínculo jurídico con sus padres se terminaba y en ese momento, si esos menores casados querían vender sus bienes, enajenarlos, hipotecarlos, como ya no había titular de la patria potestad, había que solicitar permiso y que lo autorizara el juez familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En esas condiciones, Demetrio, es muy importante que la distinguida teleaudiencia sepa en esta problemática cuál es, desde el punto de vista del derecho positivo vigente, las consecuencias, el que un menor o una menor resulte embarazada y ahora, ya en el siglo XXI, con esta reforma, no hay camino legal. ¿O qué pueden hacer? Si se quieren casar. Si se quieren casar no podrían. Pero si está el embarazo de la menor, si hay un embarazo, yo sostengo que habría que analizar el caso concreto y si es preciso, la norma, el artículo 148 del Código Civil, tendría que inaplicarse. Si es por el interés superior de la menor, tendría que inaplicarse el 148. Si no estuviera embarazada y quisieran. Si hay alguna causa. No, simplemente, pues ya quieren tener relaciones, casarse, relaciones sí, hijos. Relaciones sí, pero casarse no. Pero a ver, no es una contradicción. En un momento dado, primero la ley es categórica y dice 18 o no te puedes casar. Entonces nosotros ahora como juristas decimos, bueno, a ver, si está embarazada y si no está. Pues está embarazada o no está embarazada. El embarazo no hace el matrimonio, ni debemos de autorizar el matrimonio porque está embarazada. Porque podría autorizarse el matrimonio porque está embarazada, pero perder el producto y entonces que ya el permiso se revocaba como antiguamente sucedía. No, simplemente la ley es muy clara, establece no te puedes casar hasta que cumplas 18 años. El mismo día que cumplas la puedes casar, no antes, punto. Eso ni le que buscamos. dicen los dos juristas es lo que plantea una alternativa en la que seguramente lo veremos. El máximo órgano jurisdiccional de este país, los jueces de distrito, los colegiados y la propia Suprema Corte, la primera sala que siempre es señera en la protección de la familia, van a tener que actuar. Porque bueno, en ese momento estamos especulando, ¿no? Pero, Juanito, ya en estas reformas, yo veo algo que me gustaría mucho escuchar tu opinión. No podemos leérselas todas a ustedes. Algo que me llama la atención, seguramente que a ustedes también. ¿Por qué se reitera
tanto en esta reforma de este artículo 97 en los requisitos, la hipótesis violencia familiar, violencia familiar, violencia familiar. Que no estaba, digo, llama la atención, ¿no? Sí. ¿Qué habrá? El Instituto de la Mujer, en el caso del Distrito Federal, tuvo una participación muy importante en esta iniciativa. Pero ¿No es exagerado esto? debemos recordar qué pasaba en México. Los asuntos de familia eran asuntos privados que nunca llegaban al sector público, nunca llegaban al conocimiento de las autoridades, y de repente pues salía la señora ahí, casi le habían roto el brazo, o salía mutilada, o salía golpeada, o había perdido sus facultades para poder caminar, y era producto de esa violencia intrafamiliar que ejercía el hombre o que ejercía la mujer, porque mujeres también, hay mujeres muy violentas que traen Pocas, pero las hay. O sea, una que haya ya, la regla se rompe. Pero además, esa violencia que afectaba el buen desarrollo, la convivencia de los hijos con los padres y de los padres con los hijos, que negaban los miembros o los integrantes de las familias, porque pues iban de la mano a ver a los papás, cuando salían de ahí pues se agarraban a golpes. Esa violencia fue objeto de muchos estudios y de grandes reformas, y usted ha participado en esas reformas también, pues fue para proteger a la mujer y para proteger a los dos integrantes del matrimonio. Ahora pueden ser dos mujeres, familia, ¿no? ahora pueden ser dos hombres, y en forma extensa a los padres, porque ahora vemos que los jóvenes, con esta generación de millennials, pues golpean a los padres, les quitan su pensión alimenticia, le quitan su credencial del subsidio. Entonces, esa violencia intrafamiliar se puede dar con los padres, no nada más de los padres, entre los padres o de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Quitarles sus recursos, vender sus bienes, enajenarlos o asignarlos a un asilo para que otros los cuiden y ellos puedan disfrutar de lo que es producto del trabajo de esas personas. Por eso se reitera, porque no debemos de olvidar que es un factor elemental y fundamental de una persona bien nacida, pues que no vamos a permitir que se case cuando el señor es generador de violencia intrafamiliar o ha sido procesado y ha sido juzgado y ha sido señalado como una persona violenta. Debemos de entender que la crisis económica genera violencia, que la crisis psicológica genera violencia, la falta de ese espacio mínimo vital genera violencia y estamos inmersos en una gran violencia. Y eso pues explica el por qué la presencia tanto del texto de que la persona no sea violenta, que no haya sido condenado por violencia, de que si ha sido condenado por violencia y quiere casarse, la otra persona acepte que la van a golpear, la van a insultar, porque violencia no solamente es física. Hemos hablado aquí en otras ocasiones de la violencia moral, de la violencia económica que muchas veces ejerce quien lleva o quien tiene los recursos en contra de los demás integrantes del núcleo familiar. psíquica. La violencia psíquica, Sexual. no te hablo, sexual, que ahora vimos, pues recordemos lo que decía la Corte. La Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una gran penalista decía que no podía haber violación en el matrimonio, que tenía la obligación la mujer de aceptar el débito conyugal y que no era causa de violación, lo quisiera hacer como lo quisiera hacer. Ya las cosas han cambiado y se ha demostrado que si no hay consentimiento no debe de haber ni siquiera la posibilidad de obligar a la otra parte a tener esa relación. ¿Tú qué piensas de esta reiteración, Demetrio, en este artículo donde se dice esto de la violencia familiar, que no haya sido condenado? Porque me viene esta idea. ¿Cómo es posible que haya esta reiteración y que en el 2008 hayan tenido la ocurrencia, porque no lo puedo llamar de otra manera, de quitar la violencia familiar como causal de divorcio? Sí, al desaparecer las causales del divorcio, desaparece la violencia familiar como causal, aunque la violencia familiar no desapareció. En realidad, el artículo 323 ter en adelante, hasta el séptimus, contempla los diferentes tipos de
de violencia familiar. En el caso, yo creo que la medida no es mala, yo considero que es buena porque trata de evitar en lo posible la violencia familiar en el matrimonio. En este caso, en el matrimonio. O cuando menos que la cónyuge o el cónyuge sepa que el otro es violento o que produce violencia familiar y que espera, desde luego, o que hay probabilidad de que sufra violencia familiar con... Aquí voy a explotar la experiencia de ustedes, que pocos de los que me acompañan en este programa la tienen, porque son maestros, autores y funcionarios de la Administración de Justicia Familiar. Es frecuente una proliferación de resoluciones que condenen por violencia familiar. Yo creo que sí. Digo, así como para decir, Sí. tenemos aquí 1500 tales. Recuerde el caso de López Portillo, no vayamos más lejos. Cuando el señor deja de ser presidente, contrae nupcias con una persona, bueno, el señor se quejaba de que debido a una hemiplegia era objeto de una violencia familiar por parte de su pareja, por eso es una de las causas por las cuales él pide el divorcio. O sea, a todos los niveles se da la violencia intrafamiliar. O los hijos. Bueno, sí, se da. Pero Y llega las eso hasta resoluciones, sentencias. Sí, llega a sentencias. Como claro para que sí. decir, ¿esto es así? Sí, sobre todo en materia penal, aun cuando encontramos algunos criterios ahí medio raros, pero sí, y sobre todo ahora en la división de violencia familiar de tipo económica, que es con el dejar de cumplir con los 3 meses o 90 días con los alimentos, se tipifica el delito de violencia familiar y se va al ámbito penal y el juez ha condenado. Primero lo sujeta a proceso y luego viene la condena. Sí hay condena, también ha habido condenas por violencia familiar, sí las hay. Alguna vez me tocó ver ahí algún criterio de un colegiado. El juez de primera instancia condena, la sala confirma, el juez de distrito niega el amparo y cuando le toca al colegiado, al tribunal colegiado, es un caso que nos tocó analizar, el tribunal colegiado dice, no, estas cuestiones son familiares, son de derecho familiar, estas deben resolverse en la casa, no tienen por qué venir aquí al tribunal. Se olvida, el colegiado, se olvida que él tiene que analizar el tipo penal, no tiene que meterse en cuestiones morales o en cuestiones sociales, él tiene que analizar el tipo penal. Yo iría más allá, con todo respeto a los organismos, que en realidad el derecho familiar a nivel federal no es derecho civil federal. O sea, el derecho familiar, aunque no sea una materia federal, requiere un conocimiento especial, un sentimiento para juzgar, porque eso es un absurdo lo que dices. Sí. Es un caso que tuvimos ahí en la sala, el doctor lo debe recordar muy bien, el caso de la ucraniana con el mexicano, que se casan y tienen a 2 hijos y se andan peleando por los hijos, el señor se los lleva a la fuerza y se inicia el juicio penal por sustracción y retención de menores, lo condenan en primera instancia, confirma la sala. Y el colegiado lo libera. Y el colegiado lo libera, diciendo con un argumento totalmente... Son asuntos personales, son asuntos familiares. Sí, Tienen que dijeron. verlos a lo interior, que se arreglen ellos. No traigan esos asuntos aquí a los tribunales ¿Y federales. cuál fue la última palabra en eso? Y de ellos, el colegiado es el último. O sea, ahí se acabó. Palabra. Ahí se acabó. No hay delito, está absuelto. Digo, hay que ver también Bueno, esto también nos matiz, daría una pauta para pensar, sugerirlo. Ya antes lo iba a hacer, pero lo voy a hacer en la segunda parte. La Ciudad de México tiene tal cantidad de leyes de derecho familiar, de niños, de niñas, de adolescentes, todo lo que quieran, que yo no entiendo por qué todavía no hay una legislación familiar local para la Ciudad de México. Y menos, con lo que acabas de decir, en una reforma como la que decía el doctor González en el programa anterior, para que tuviéramos una ley familiar federal. Necesitamos otro Carranza. Ahora que cumplimos los 100 años de la Constitución, necesitamos entender que el problema es un problema de paz social. Si la familia está mal, estamos perdidos.
Carranza tuvo esa visión, por eso deroga todas las disposiciones que tenían que ver con relación a la familia del Código Civil de 84. Es correcto. ¿Y por qué? Hace 100 y tantos años se dieron cuenta del problema en este país y dijeron, a un lado todo esto y va a ser federal y entramos. Yo creo que el presidente de la República, los legisladores, los senadores, los diputados deben de comprender el problema. Tenemos que hacer algo para unificar la legislación, para federalizarla y desde luego, como usted lo dice atinadamente, no podemos estar con legislaciones tan distintas en el norte del país y en el centro y en el sur. Está bien que la Ciudad de México pueda tener estas reformas, pero se necesitan hacer a nivel nacional. Es urgente, es un grito que la sociedad demanda. Doctor, y platicábamos la semana pasada y decíamos, bueno, seguramente van a burlar los ciudadanos el requisito de la edad para contraer matrimonio y se van a hacer la fiesta a Morelos, alguna hacienda de esas en la que invitan a las personas indebidamente para contraer matrimonio sin ser residentes y vamos a ver qué lo van a hacer. De lo van a hacer es en fraude a la ley. ¿Y qué sucedería en cuestiones patrimoniales si ese matrimonio se declara nulo porque se hizo en fraude a la ley? Pues yo creo que los problemas los van a ver estas personas cuando reclamen incluso en la parte de la sucesión o de la adquisición de los bienes, ¿no? Realmente, como siempre, los doctores poniendo el acento en lo más importante, trayendo a colación temas fundamentales, que ahora voy a un pequeño corte y regresamos con ustedes en un momento para continuar con esta trascendente temática sobre si debe o no, o estamos o no de acuerdo, con esta reforma de que ahora en la Ciudad de México o tienes 18 años o no te puedes casar. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, le comento que estamos desarrollando la segunda parte del tema si beneficia o perjudica a las familias mexicanas que se prohíba, así tajantemente, por mandato de la ley, el jus imperium de ella, y dado que el derecho familiar es de orden público e interés social, no admite, nosotros estamos especulando, hacemos una serie de reflexiones, pero no debemos olvidar que la ley ordena, no discute. Y la ley, la reforma esta más reciente, dice, la edad para casarse son 18 años cumplidos. En esas circunstancias es muy importante, Demetrio, que pudiéramos escuchar de tu conocimiento si todas estas reformas van a beneficiar realmente a la familia o se requiere un complemento, se requiere campañas en la televisión, en los medios, en las redes, porque bueno, ahí está ya la reforma, pero ¿cuánta gente la conoce y qué va a pasar con ella? ¿Letra muerta? Sí, esto definitivamente, el hecho de que se eleve, o sea, el hecho de que el matrimonio tenga como requisito esencial que los contrayentes tengan 18 años como mínimo, no quiere decir que la ley está ya o el legislador está cuidando que no tengan relaciones sexuales antes o que la niña no se embarace, pero es un medio de protección, es un medio, lo que busca la ley. La ley no puede estar atrás de cada persona cuidándolo y protegiéndolo. Esta norma general precisamente busca de una manera indirecta que las personas que procreen, que contraigan matrimonio, ya estén un poco más centradas y desde luego desarrolladas físicamente para poder procrear. Ese es el fin que busca la norma o uno de los fines que busca la norma. Pero desde luego no se puede evitar lo demás. En lo demás necesitamos, reitero,
que los medios, a través de los medios, el Estado busque educar a los niños y a los jóvenes en la protección de las relaciones sexuales. Y desde luego también los padres, todos tenemos una función que cumplir ahí, incluso los maestros. Creo que es educación también, no solamente la norma en sí. Lo de la violencia es otra forma de proteger, desde luego. Parece muy draconiana la norma al decir que es un requisito que no haya sido condenado uno de los cónyuges por violencia familiar para contraer matrimonio. Pero si el otro lo consiente, bueno, entonces sí. Pero, ¿qué tipo de violencia? Habría que preguntar, ¿qué tipo de violencia? O cualquier violencia. Tenemos diferentes tipos: física, económica, psicoemocional, sexual. ¿A cuál se refiere? ¿Cuál busca la norma? ¿La física y sexual? ¿Es la misma gravedad? ¿Por qué no le pusieron un término de 2 años para atrás? O sea, quiere decir que el que cometió un ilícito de este tipo, violencia familiar, hace 10 años o hace 15, hasta ahorita no puede casarse porque está la prohibición de haber sido ya... Ahora, no es impedimento. Porque Lo que estás sí, diciendo es que si el otro quiere... consentimiento de la otra Ahora, parte. eso se me hace casi de fantasía. Les voy a decir por qué, a pesar de lo que ustedes dijeron antes de que sí hay muchas sentencias. ¿Cuántas personas que hayan pasado por esas sentencias que ustedes emiten y se vuelvan a casar, Se vuelven a juntar. van a traer este rollo? El marido está en la cárcel, está sujeto a proceso, está condenado en proceso. La señora va a buscarlo y dice, bueno, visita conyugal, necesitas golpearme porque si no me engañas, pero además te necesito Si no me afuera. pegas, no y me si quieres. no me quieres, exactamente. Eso en un sector de la población es inentendible, pero están acostumbrados. Entonces no podemos hacer nada si no es falta de Bueno, educación. vamos a dejar la conciencia. violencia familiar porque tengo algo importante que quisiera, la reflexión de ustedes, hacerla llegar a la distinguida teleaudiencia. Colateralmente, esta eliminación de la emancipación fortalece la patria potestad, porque, ahora sí, Hasta los 18 hasta los 18. eres incapaz, de acuerdo a lo que dice el 450, tienen incapacidad natural y legal los menores de edad. Y ya no hay capacidades a medias. Que eran fantasías de la ley, porque no porque cumplas un día los 16 años vas a ser ya mayor de edad o vas a tener la posibilidad de hacer tu testamento o vas a poder contraer matrimonio. Pero esas podrás hipótesis hacer- siguen. Sí, El que siguen. tiene 16, Ah, pero para el papá y la mamá. Para el papá y la mamá la responsabilidad la van a tener para con los hijos y los hijos tendrán la responsabilidad de obedecer a los padres y el derecho de exigirles el cumplimiento de sus obligaciones. Ahora, en palabras muy comunes, y se va a oír horrible desde el punto de vista de la ley, en la Ciudad de México, o ustedes corríjanme, ya no existe ninguna hipótesis legal de emancipación. La parte comercial, si Oh, el menor se dedica al comercio, tiene su propio patrimonio, podría ser emancipado. Por fallecer pero el ¿dónde está padre, la figura de emanciparte porque eres comerciante? pues en el Código de Comercio, la legislación mercantil lo establece, el factor, toda una serie de figuras jurídicas que tienen que ver con esa posibilidad. Él podrá manejar su propio A patrimonio. ver, eso es una novedad para mí. Sí, ¿Qué artículo de la ley mercantil Si se dice que te dedica, emancipas? si se dedica y el padre le da ciertos bienes a que no, no, no. administre, entonces está emancipado respecto de la administración de esos bienes, sobre todo cuando se dedica al comercio. Y tenemos por ahí una disposición 400, no sé, 50, 51 del Código Civil, que establece esa parte. Si ¿Civil o comercial? será emancipado respecto de los bienes que el padre le otorga para que los administre. Pero si Y el ya código- no hay, sí, Demetrio, nomás que el Código Civil ya no tiene emancipación. El artículo 443 nos dice cuáles son las formas de emancipar. Una de ellas, o determinar, más bien determinar la patria potestad. La muerte, la emancipación por matrimonio,
que ya quedó ya no existe. derogada. que ya quedó derogada, pero que no está contemplada. No sé si está contemplada. No, reforma, esa es no. otra historia. Ahorita vamos a ir sobre eso, porque Hay una serie de artículos que debían de haberlos fue modificado. omisa el decreto en varios artículos que ahorita vamos a mencionar, pero este punto que estoy señalándote, por ejemplo, los artículos que no incluyeron, esos sí los tenemos apuntados, el 31 la fracción primera, el 93, el 412, el 435, el 442, el 443 en la fracción 3, el 451, 473, 499, 607 bis, 624 en la fracción 2, el 636, el 641 y el 643. O sea, estos son elementales porque si estamos en el capítulo de la mayoría de edad, el 641 y 43 que dice la mayoría de edad se adquiere a los 18 y luego habla de emancipación y no lo tocaron, pero es otra historia. Pero esto de emancipación, Sí. yo categóricamente afirmo que el Código Civil de la Ciudad de México no tiene con esta reforma ninguna hipótesis de emanciparte. Sí, miren, no está dentro de los que regula el 443, Porque que nos te voy a marca decir, 5 hipótesis. como regla para estar parejos. Existe en el Código Civil, si vamos a la historia, Díaz Ordaz, edad para votar 21 años, y en su época, antes de terminar, la reduce a 18. Cuando era 21, había la figura de la emancipación, no por matrimonio, sino porque llegaras a los 18. Entonces, al no llegar a los 18, te podías emancipar Ya quedabas liberado. y se terminaba la patria potestad, que era hasta los 21. Esto camina, es un país que tiene 60% de jóvenes de 25 años, y entonces, ahora, esta reforma que toca las hipótesis de emancipación, que eran solo por matrimonio, si ya no te puedes casar, ergo, no hay emancipación más que por matrimonio. Por matrimonio. ¿Dónde está Sí. esas hipótesis? Porque, decir, la dignidad de la audiencia las aprenderá, y yo también, porque estoy Esperando que las sorprendido, encuentre el doctor. porque tú bien decías, bueno, el Código de Comercio, bueno, usos y costumbres, o que si se hace el comercio su factor, principal se actividad, habla. es otra historia. Pero en derecho familiar, No, no está. la Ciudad de México no tiene ninguna posibilidad de que te emancipes. Incluso hay por ahí una norma, Sí. de las que no se modificaron, que habla de el testamento, De menor de edad, de 16 años. pero que ese menor tuviera hijos, emancipado, y le dejara o hiciera un testamento a favor de esos hijos. Ya no puede, pero sí la norma. No puede, ¿por qué? Porque él no se puede emancipar por matrimonio. Bueno, ¿qué pasa si hace 3 meses se emancipó una persona, tiene 16 años, entonces Pero esa yo ya me quedó refiero quedó a partir de la emancipada? reforma. No, a partir de la reforma 13 ya de no se julio. puede. No, entra en vigor la reforma y quita esa posibilidad de que la persona pudiera emanciparse. Bueno, pero de todas maneras vamos a seguir mientras el doctor nos ilustra para aprender un poco más de esto. Otras cuestiones, Juanito, que son trascendentes, que se vinculan con la edad, que se vinculan con la emancipación. En cuanto a los efectos jurídicos, si ya no hay emancipación, Deberíamos de modificar todas las disposiciones. la que patria tuvieran que ver- potestad es hasta los 18. Hasta los 18 años. Y no hay forma, como era en la época de Díaz Ordaz, de emanciparse, No. porque la edad era 21. ¿Qué pasaría en la Ciudad de México, donde tú eres el asambleísta constituyente, que es un paso histórico muy Bueno, de los importante redactores del que hay que proyecto. reconocer en la capacidad del doctor Juan Luis González, que entre una playa de intelectuales, él sobresale en este proyecto tan importante y que va siempre marcando un camino. Desde el punto de vista de la Constitución, suponiendo que se aprobara en los 16 años, ese sigue siendo un menor.
Es que nosotros tenemos tratados internacionales que establecen que es menor de edad hasta los 18 años. Convención de los derechos todas de las los niños. convenciones. Son muchas convenciones internacionales que no reconocen como adulto al menor de 18 años. Emancipado, casado, lo que usted guste. Esa persona es menor de edad y debe ser tratado como un menor de edad. El pretender tratarlos como mayores por el hecho de ser delincuentes o de quererlos y procesar como delincuentes me parece un absurdo. Debemos de protegerlos y debemos de darles la oportunidad de desarrollo psicológico, educativo, sexual, como dice el doctor, hasta los 18 años. Toda esa protección debemos de dárselas y que sepan cuáles son las consecuencias de sus conductas, que tomen conciencia, pero sobre todo Juanito, la parte ustedes educativa. como Congreso Constituyente han considerado, tú antes lo mencionaste en el anterior programa, pero lo voy a colacionar, han considerado la trascendencia, si se diera el voto a alguien de 16 años, ya no digas de casarse, sino de la vida, de escoger a sus gobernantes. Yo creo que para ciertos actos deberíamos darles la oportunidad que los jóvenes votaran. Yo recuerdo una serie de ejercicios, la elección de la autoridad municipal, la aprobación del uso de ciertos espacios para fines recreativos. ¿Estarán esos jóvenes capacitados para escoger un gobernante que se lleve hasta los escritorios? Bueno, nadie está capacitado para escoger a un gobernante que se lleve. ¿Qué opinas? A mí yo creo que colocándome en mi situación personal, cuando estaba en la prepa, leí el Partido Manifiesto y no lo entendí. Entonces me hizo pensar que o estaba yo mal todavía o que no sabía. Creo que 16 años no es una edad suficiente para estar plenamente consciente de... Y menos si no lees. Menos si no lee uno. ¿Sí? No, si no está uno bien preparado para tomar ese tipo de determinaciones, yo no dudo que sí los hay. No dudo que sí, pero son excepciones. Un porcentaje muy pequeño creo yo que podría estar capacitado para hacer una elección de ese nivel, porque tenemos otros intereses a esa edad. Deportes, si queremos, muchachas, lo que sea. Pero la preparación, que sería un factor importante, es lo que daría la pauta. El programa pasado se hizo una comparación, el doctor Juan Luis habló de Noruega, y sí, me parece que son unos estados donde la educación prevalece, donde los estados, el gobierno, sí pone atención sobre su ciudadanía, sí se preocupa porque su gente esté bien preparada, cosa que no sucede en México. Y esto hay que decirlo claramente. Creo que no podemos comparar a un muchacho de 16 años noruego o francés o alemán a un mexicano de 16 años. Yo creo que es más maduro el mexicano, es más inocente el europeo, el extranjero. Yo veo difícil que se apruebe una iniciativa de este tipo, pero se contempla como la posibilidad. Cuando el presidente Díaz Ordaz baja la edad de 21 a 18 años, lo tacharon de loco. Dijeron, no puedes tú hacer maduros a los jóvenes de 18 años. Y la razón de ser era el aspecto de la inquietud de los jóvenes. Yo siento que debemos de pensar en que los jóvenes hacen ciertos ejercicios de votación en los procesos electorales. El IFE ha llevado estos ejercicios de que los niños voten junto a la urna del padre. Es un poco esa educación cívica que no podemos negarles a los jóvenes la posibilidad de hacerlo. Hace algunos años se creía y se pensaba que era impensable que un religioso pudiera participar en los procesos electorales, y ahora pues ya los dejamos ver y vemos las campañas que tienen. Hasta son candidatos y pierden, pero podrían llegar a ser... es una amenaza. Es una amenaza y pero es antes una de ir a una aberración. pausa, Juanito, la última, es muy importante esta reflexión que te voy a hacer. Y espero para la respuesta cuando regresemos de la pausa. Dada la abigarrada temática y la multiplicidad de tesis, etcétera, que estamos manejando,
podríamos decir que esto beneficia o perjudica a los jóvenes. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Gracias por seguir sintonizando el canal judicial. Usted sabe, y lo sabe bien, que porque nos ve este programa es una realidad. Le repito, nos puede ver en Cablevisión, en Sky, en Dish, igualmente en las repetidoras locales de televisión a nivel nacional. Por otro lado, puede usted leer en El Sol de México la columna que escribo los domingos, que se llama Derecho Familiar. Igualmente, nos puede escribir al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar, plantearnos sus dudas, sus inquietudes, y nosotros con mucho gusto, como lo estamos haciendo ahora con los verdaderos expertos en derecho familiar, dándoles respuestas que fundamentalmente están basadas en lo que ordena la ley. Igualmente, usted puede sintonizar a través de Google el canal Julián Huitrón Fuentevilla-Derecho Familiar y tener acceso a los más de 270 programas que hemos elaborado en los últimos 7 años. Recientemente hemos empezado la 8ª temporada, la 8ª época de este programa tan importante, que le reitero mi agradecimiento, porque siempre esa multiplicidad de correos, las llamadas, nos motivan a dar de nosotros lo mejor, estudiar, no venir a improvisar, no venir a leer libros ni a leer trabajos, sino las reflexiones, la experiencia, administradores de justicia como los que me acompañan, que son un ejemplo desde el punto de vista de la integridad, la honradez, la resolución, la honradez intelectual, que es muy importante. En esas circunstancias, yo le decía al doctor Juan Luis González Alcántara, y le di el tiempo suficiente para la reflexión, y después le pasaremos la palabra al doctor Cortés. Esos jóvenes, niñas, pues ya no tan niñas, adolescentes de 16, 17, 15 años, en esa madurez de la costa, madurez sexual, esa inquietud, los medios, las redes sociales, este mundo que está al alcance de hacer un clic en un teclado y tenerlo a sus pies. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué va a pasar? ¿Los beneficia o perjudica esta reforma? Yo creo que no a los papás ni a las familias, sino a ellos. A ellos. Yo creo que nada más alejado de la intención que pudiera tener el legislador y del gobierno del Distrito Federal que perjudicar a los jóvenes. Yo creo que lo que busca es su protección, y es una protección que a algunos no nos parece, como no venderles bebidas embriagantes a los jóvenes menores de edad por cuestiones de salud física, y es exactamente lo mismo. Queremos protegerlos, aunque no entiendan que esa protección les va a evitar o les va a privar de un privilegio que puede representar eso. Eso que acabas de decir, hay que regresar. Que no entiendan. Entonces, es para beneficiarte, no entendemos. Si te hacen una manifestación. Bueno, es como la reforma educativa, es para mejorar en este país, es el peor su desarrollo. Y que es llevamos 3 años con la reforma educativa, doctor, y hasta ahorita no hemos visto cuáles son los resultados, porque las autoridades han sido incapaces de presentarnos los resultados de esa reforma educativa. Pero no dejan los profesores. Vea, quieren que hablen inglés a los 12 años. Yo quisiera saber cuántos de nuestros gobernantes hablan fluidamente el inglés para poderles exigir a los niños. Pero eso no significa, es un tema muy complejo, eso no significa... Que no queramos... No, eso no significa que nosotros, tú que eres maestro de inglés, por ejemplo, tuviste ese privilegio, eso no significa que sigamos como estamos. No, tenemos que cambiar, pero la reforma educativa, hay muchas cosas. El mejor ejemplo, y vuelvo yo a los países escandinavos, es el sistema de educación en donde los profesores reciben las contraprestaciones adecuadas
para el papel que desempeñan dentro del centro escolar. Nosotros hemos tenido desde Vasconcelos hasta la fecha a los profesores como los instrumentos peor pagados de todo el sistema. Por eso es la reforma. Pero no solamente el pago. Se creó la universidad pedagógica con la intención de darles rango. Pero el mismo sistema, desde de que pues todos los teníamos empleados... un sistema político que cooptaba a través de los líderes del sector educativo y los utilizaba para sus... Tú sabes que hasta que se dio esta reforma, este país supo cuántas escuelas tenía. Pues qué clave. ¿Cuáles tenían luz? ¿Cuáles tenían baños? Eso es impresionante. Es un tema, no es lo nuestro, pero voy a dar la palabra al doctor Cortés porque también nos interesa tu punto de vista de si beneficia o perjudica a los destinatarios. Porque son los niños, los jóvenes, los adolescentes, lo bien decía Juanito, pero ¿cómo controlas a través de una norma sus impulsos sexuales o su falta de educación o su inclinación, etcétera? Sí, de manera directa, ¿no? Yo creo que el doctor puso un ejemplo muy bueno, el no venderles bebidas. O sea, está prohibido a los dueños de locales comerciales o antros venderles bebidas a menores de edad o venderles cigarros, drogas, ¿no? Pero ese es un buen ejemplo de lo que dice la ley. La ley protege a los menores, prohibiéndoles a los adultos o a los dueños de comercios que les vendan este tipo de productos a los menores porque les perjudican su salud. Pero eso no quiere decir que el menor no consiga la droga o no consiga bebidas o no consiga cigarros. Pero ahí está la norma. La norma es protectora. Ahora, nosotros estamos hablando ahorita del sufragio. Si los 16 años para votar, disminuir la edad, ¿le va a beneficiar o le va a perjudicar? Aquí el que va a tomar la decisión es el menor, es el que va a elegir. En todo caso, no solamente le puede perjudicar al menor, sino le va a perjudicar a toda la sociedad, porque ese voto va a sumarse a los votos de los demás y se tomará la decisión por mayoría, ¿no? No solamente puede o no puede beneficiar o perjudicar al menor, sino a toda la sociedad. Ese es el... Bueno, como ustedes ven, es una materia difícil, donde no es simplemente modificar la ley, sino las consecuencias y los efectos que va a tener. Porque en realidad, un jurista auténtico es el que atiende esa realidad social, trata con una norma de modificarla o tomar esa realidad social y hacerla norma, para que no sean ni divorciadas de la realidad, ni sueños guajiros que no se vayan a realizar. Porque este es un ejemplo muy importante. 18 años para casarse. ¿Va dirigida a quiénes? A los jóvenes, a los adolescentes, a los papás, al Estado, al establishment, etcétera. ¿A qué vamos, no? Pero estamos ya en la última parte, Juanito. Yo te pediría, si eres tan amable, de decirle a la distinguida teleaudiencia en esta segunda parte de nuestro programa, ya oyeron muchas opiniones, pero ahora personalizadas, y como bien dice el eslogan del canal, cada quien es responsable de sus opiniones. Así como dijimos de la reforma educativa, etcétera, todo lo demás. Y acuérdense que siempre en estos programas, y sobre todo en el derecho familiar, el derecho de réplica es efectivo, que ya es una realidad, que es un derecho positivo vigente. Y si en un momento dado estas afirmaciones no les parecen, no son aceptadas, con argumentos, con conocimiento en la ciencia, aquí hay un lugar para controvertir, para decir, no estamos de acuerdo con eso. ¿Qué le puedes decir a la distinguida audiencia? Yo le diría a la audiencia que no solamente debemos de ver esto como algo terriblemente positivo, sino como algo que pretende beneficiar a las niñas que eran obligadas a casarse, a los jóvenes a los que les destruían su futuro por una metida de pata, literalmente, porque se habían comido el pastel antes del recreo. En términos generales, tenemos que aceptar que, bueno, si ya está el niño, que esperen los 18 años a casarse y después venga el reconocimiento sin mayores consecuencias jurídicas, como implica el hacer vida con una persona. Y yo recuerdo casos patéticos en donde la mamá encontraba a los hijos
teniendo pues una relación demasiado cercana y casaba a los pobres. Siempre no hice nada más que abrazar a la novia, darle 2 o 3 besitos, y la mente enfermiza de los padres pensaban que pues era el epílogo de una relación que había habido, y sin que hubiera nada los agarraban y a la iglesia a casarlos y a vivir juntos, y después pues ya alcanzaban a entender el problema en el que estaban sometidos. Bueno, en realidad me gustaría escuchar tu opinión, igual a la distinguida teleaudiencia pienso. Hemos tocado algo que por obvio lo estamos soslayando. Es para este país, para México, para sus 32 estados de la República, para la Constitución nueva de la Ciudad de México, para la vieja, para todo, una problemática que yo en lo personal no le veo una solución única a la edad. Porque pasa algo, dice, pues modifíquenlo ahorita, ese es la algo. ley. Y ahorita ya dijeron, pues hasta los 18. Y a lo mejor en la de Ciudad de México 21. dicen a los 16. ¿Qué piensas? Sí, a veces jugar con decisiones de este tipo que parecen arbitrarias, como decir 18 o 20 o 22, yo creo que todo tiene o debe tener un trasfondo, en este caso, un trasfondo desde el punto de vista médico, ¿no? Antes habría que pensar, por eso dije yo hace rato 21, pero no fue nada más por decir 21, sino que hay estudios médicos que sostienen que una persona termina de madurar, termina de desarrollarse físicamente y desde luego mentalmente. Algunos nunca se desarrollan bien mentalmente, siempre serán unos niños, pero desde el punto de vista físico terminan de crecer, terminan de desarrollarse a los 21 años, como promedio. Y entonces, si a esa edad está ya plenamente desarrollado el individuo, bueno, entonces, ¿por qué 18? ¿Por qué? Porque ahí se alcanza la mayoría de edad y ya ya puede ejercer libremente sus derechos, o porque esa es la regla que se ha establecido desde antes. ¿Por qué no 21? ¿Por qué no 22? Habría que sostener, habría que tener otros puntos de vista, ¿no? Bueno, realmente, como Muy dije, interesante. es un tema complejo, porque ¿qué pasaría si se hiciera una modificación a la Constitución General de la República y ahí se estableciera 16 años para adquirir la ciudadanía? ¿Qué pasaría con todas las demás, estas normas y esto? Todas serían obsoletas. Porque una cosa sería la ciudadanía y otra cosa el Derecho a votar. requisito del sufragio y el caso Pero en el del momento derecho a que tú eres matrimonio. ciudadano, y como dice la ley, eres el titular de todos los derechos humanos fundamentales, las garantías viejas, etcétera, y estas te las podrían quitar con una ley secundaria. No. No, y además las garantías individuales y los derechos humanos son y deben ser progresivos, o sea, no podemos ir para atrás, no podemos reducirlos y eliminarlos. Y una modificación de ese tipo, decir todos son ciudadanos a los 15 años o a los 12 años o a los 10 años, pues en realidad va a ir en desacuerdo con la realidad, lo que señalaba el doctor de la madurez que se exige para ciertas cosas, yo creo que es fundamental. Y además lo que se busca pues, es el beneficio de la colectividad. El hecho de prohibir en los Estados Unidos que puedan consumir bebidas embriagantes hasta los 21 años, pues hace que muchos jóvenes vengan aquí en parvadas a tomar, Pero ya a dijo el consumir, doctor Cortés, con un criterio médico y jurídico, que la mayoría de edad ¿por qué? ¿Por se qué? da porque médicamente se considera que han alcanzado la plenitud y de esa madurez física y que están Ahora, es un absurdo, eso ustedes como juristas lo saben y quienes son abogados y nos están viendo, que tengamos un artículo 450 del Código Civil que diga, fracción primera, tienen incapacidad natural y legal los menores de edad. Y ese artículo lo han hecho como han querido, y lo que sigue, laboral, familiar, penal,
la reforma del año 2008, de 12 a 14 no hay sanción, 14 a 18, delitos graves y tal, y toda esa historia ahora del oral penal, etcétera. ¿Quién respeta? Y realmente hablamos de una incapacidad, además dice el legislador absurdamente, natural y legal. ¿Cuál es la natural? La que adquieres con el nacimiento y la pierdes con la muerte, la de goce, pero evidentemente que no sabemos. La gente, los legisladores están con historias permanentemente. Esta es otra nueva. 18 años para casarse. Decimos que sí, que no, que bien, que los aztecas, que los noruegos, que etcétera. Pero nomás lo que se les ocurre y dicen, ahora vamos a hacer esto. A lo mejor la Asamblea Constituyente tiene la ocurrencia de decir a los 16. Pero es un tema como para... Yo creo que no lo van a aceptar son gentes muy conservadoras, muchos de los que van a integrar este Congreso Constituyente. Pero además la tendencia del país es en el sentido de que no, todavía tenemos que esperar un rato. Como concederle el voto a los extranjeros para ciertos asuntos, pues es algo que vemos con terror, porque creemos que van a lograr modificar nuestro sistema político y toda una serie de cosas. Pero es importante en este caso concreto que se proteja a los menores de edad, que esa recomendación que ha hecho Naciones Unidas a todos los países de evitar el matrimonio de niños, entendidos por niños menores de 18 años, estamos obedeciendo esos criterios y esos principios fundamentales que es el respeto y el permitir a la juventud pues ejercerla en plenitud, ¿no? Bueno, De esperarnos. ya casi nos vamos. Mi agradecimiento como siempre, pero tu mensaje a quien nos hace el honor de recibirnos en su casa, después de este abigarrado comentario y de todas las cosas que traemos, ¿qué les puedo decir? A ver si aclaramos un poco. Pues, ¿qué les puedo decir? Tratemos, y yo creo que es dirigido más bien a los medios y a nuestros gobiernos, que realmente uno de los aspectos educativos desde el punto de vista sexual es importante. Es importante por los problemas que estamos viviendo desde el punto de vista de los embarazos para las menores. Y que pues si esto va a truncar la vida en un buen porcentaje de ellas, dejar de estudiar, como bien lo apuntó el doctor Juan Luis González el programa pasado, si esto les va a traer complicaciones a las niñas, pues educarlas, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Juanito. Muchas gracias, doctor. ¿No? Gracias. Y exhortar a la población a que se manifieste si está de acuerdo o no está de acuerdo, y sobre todo que se acerquen a sus legisladores para ver cómo anda su legislación local y si el ejemplo del Distrito Federal debe de repetirse en sus estados o no debe de repetirse, qué opinión tiene la sociedad que nos permite mejorar las leyes y hacer normas más de acuerdo a nuestras antes de irme, nomás déjame necesidades. decirte, en los artículos que escribo para Sol de Cuernavaca, en marzo del 2016, adoptaron el divorcio incausado y la prohibición de apelar, a pesar de todo lo que ha dicho la Corte. Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por recibirnos en su hogar, gracias Demetrio, gracias Juanito. Gracias, doctor. Muy Espero amable. que nos acompañen en otro programa y recuerden que nos pueden ver en Dish, en Cablevisión, en Sky, en el correo jhuitrón @derecho familiar, escribirnos, en Julián Huitrón Fuentevilla _derecho familiar, vernos en Google y muchas gracias. Espero que nos veamos en el próximo programa y no dejen de escribirnos porque esa es la razón fundamental de este programa. Muchas gracias.